Muy buenas tardes. El día de hoy venimos a realizar una exposición del ACA de Estadísticas para las Ciencias Administrativas. Y aquí vamos a realizar la aplicación de la estadística descriptiva. Mi grupo está conformado por Álvaro Cali, María Luisa Gaviria y mi persona, Nereidi Vergara, de la ficha 54449. Bueno, vamos entonces a presentar el ejercicio, el cual vamos a realizar. Bueno, la actividad a solucionar es la siguiente. Una fábrica de gaseosa proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra tuvo por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio La Feria de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación de los puntos obtenidos en los niños. Los siguientes fueron, aquí estamos viendo cuáles fueron las escalas que realizamos. Bueno, a continuación les presento el análisis estadístico con el objetivo, como les había informado, de conocer el resultado de la prueba de aceptación del nuevo sabor de gaseosa. Bueno, aquí podemos ver que vamos a realizar una caracterización de la información. Vamos a sacar los datos que son un poco más relevantes sobre esto. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo de estudio? Nosotros vamos a validar el nivel de aceptación de el nuevo sabor de gaseosa, a ver qué tal es ese nuevo sabor, cómo lo aceptan los niños, si les gusta o no les gusta. Es lo primero que vamos a relacionar. ¿Cuál es nuestra población objetivo? Nuestra población son niños de 5 a 12 años de diferentes sexos que residen en un barrio en Bogotá, que sería el barrio La Feria. ¿Cuál es nuestra muestra? Nuestra muestra son 80 niños. ¿Qué variable utilizaríamos para realizar esta caracterización de información? Una variable cuantitativa, discreta. ¿Cuáles serían nuestros atributos? Una puntuación de escala de 2 a 10 para validar el nivel de aceptación de dicho punto. Tabla de distribución de frecuencia. Aquí tenemos el dato, que el dato sería de 2 a 10. Este sería el dato de nuestra tabla de distribución discreta. Aquí vamos a realizar la frecuencia absoluta. ¿Cómo sacamos la frecuencia absoluta? Miramos a ver el número de veces que se repite la información. Aquí se repite el número 4 8 veces, el número 7 20 veces, y aquí sacamos la suma de esto, este valor, la sumatoria que nos da 80, que sería el valor de la muestra. Bueno, vamos a realizar entonces la frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Movemos la frecuencia absoluta entre el valor de la muestra, que nos daría 80 entre 8, 10%, 80 entre 10, 12.5%, ese sería que nos daría un total de un 100% el valor de la frecuencia relativa. Bueno, entonces acá vamos a sacar el valor de la frecuencia relativa acumulativa. Cogemos el primer número, lo dejamos igual, que serían 8, y después sumamos 8, 4, más 8, que nos daría un valor de 2, y así sucesivamente. Sería 12 más 8 más 20, que nos daría un valor de 28, y así sucesivamente nos daría el valor de la frecuencia relativa de la frecuencia absoluta acumulativa, disculpa. Entonces acá vamos a realizar el valor de la frecuencia relativa acumulativa, que sería el valor de la muestra por el valor de la frecuencia relativa, que sería 80 entre 8, un 10%, y así sucesivamente, que nos dé
un 100%. Hola, profesor, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es María Luisa Gaviria Rodríguez y en estos momentos voy a continuar con la explicación del análisis estadístico del estudio realizado con la muestra de 80 niños quienes evaluaron la aceptación de un nuevo sabor de gaseosa. A través de ese trabajo vamos a revisar la gráfica de frecuencias, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Estas nos permiten interpretar de una manera más práctica la información de todo este análisis estadístico. Bueno, entonces se elaboró la gráfica de frecuencia. Esta nos permite observar cómo se distribuyen los puntos que los niños otorgan del nuevo sabor. A simple vista, notamos que la mayoría de los niños, la mayoría de calificaciones se encuentran entre 6 y 7, lo cual refleja una tendencia positiva como una aceptación hacia este producto, que en este caso es la gaseosa. Continuamos con la medida de posición, medidas de posición, en las cuales se determina que la media, que es esta que vemos acá, corresponde al promedio de 5.925. Esto significa que los niños calificaron entre un nuevo sabor con un puntaje cercano a 6. La mediana, que sería el valor central de los datos, se ubicó en 6, lo que confirma que es la mitad de las calificaciones, que la mitad de esas calificaciones está por debajo y la otra mitad está por encima. Continuamos con la moda. La moda fue de 7, siendo la calificación más repetida y representando aproximadamente el 25% del total de los niños. Estas medidas nos muestran que los resultados se encuentran alrededor de 6 y 7, lo cual manifiestan una buena aceptación de este producto. Continuamos con las medidas de dispersión. Por medio de estas medidas de dispersión podemos identificar qué tan homogéneas o qué tan dispersas están las calificaciones. Iniciamos con el rango. El rango es de 8, acá lo podemos ver, ya que el puntaje mínimo fue de 2 y el máximo fue de 10. La varianza resultó de 43.194, lo cual refleja que la variabilidad de los datos respecto a la media. Y por último,
sería la desviación estándar. La desviación estándar fue de 2.078, lo que significa que en promedio las calificaciones se desvían unos 2 puntos de las medias, de la media, perdón. A continuación le cedo la presentación a mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Álvaro Javier Califlores. Voy a hacer un breve video explicando el segundo punto de la característica descriptiva. Nos pide entonces primero caracterizar la información, que es más que todo que estos datos te representan a los clientes que son atendidos en un restaurante por 160 días hábiles, lo cual nos dice que es una variable continua. ¿Sí? Segundo punto, nos piden realizar una tabla de frecuencia según estos datos. ¿Sí? Procedo para hacer video más ágil. Anteriormente ya había hecho lo que es agruparlo por intervalos de 5, donde aquí veo la continuación de cada uno de ellos y realizo lo que es la marca de clase, que es el dato mayor menos el dato menor dividido entre 2 de cada uno. Y la frecuencia contada con anterioridad con su color para hacer el video más ágil. Bueno, procedo a terminar de llenar el cuadro que es la frecuencia, que es la frecuencia relativa, que es el dato de la frecuencia dividido los 160 total de la muestra, ¿cierto? Un porcentaje, y lo fijo para poder pegarlo en los demás y hacerlo más alto. La frecuencia absoluta acumulada, que es el dato más el acumulado que viene del anterior, como vamos a hacer. Y el total debe darme en el último intervalo el total de la muestra, 160 como vemos aquí. Igualmente para la frecuencia absoluta acumulada. Así mismo, ¿cierto? Y nos da el 100%. Después de ese punto nos piden que realicemos 5 interpretaciones. Entonces yo aquí las tengo anunciadas y procedo a demostrarlas. Dice, la mayor concentración de los clientes se encuentra entre 59 y 64. Donde aquí vemos que ese intervalo tiene una frecuencia 62, una frecuencia elevada con respecto a las demás, ¿cierto? Dice la segunda que aproximadamente el 38.77% de los días se atienden entre 59 y 64 clientes. Aquí está demostrado que en este intervalo tiene 38.75%. Tercero, que menos del 6.88% de los días se atienden a 46 o menos clientes. Un cuarto interpretación sería que del 95.63% de los días se atienden entre 70 o menos clientes. Y una quinta interpretación sería que de un 4.37% se atienden a más de 70 clientes en el restaurante. El punto siguiente nos pide graficar la tabla. Selecciono los datos aquí, lo voy a insertar, de que grafiquemos y con una gráfica circular, la coloco aquí bien bonita y le pido que me muestre los datos. Aquí vemos, por ejemplo, primero que es 42-46, tiene un 6.88, aquí está expresado en azul y lo vemos aquí. El rojo, que es 47.52, aquí lo tenemos en verde, 13.13, acá está en rojo. Y así con todos los demás. Bueno, luego nos piden hallar lo que es promedio, mediana y moda, media, mediana y moda. El promedio lo podemos hacer sumando todo, me da 160 datos, 51.19 promedio, pero lo hacemos por medio de la fórmula, que la buscamos por aquí, nos vamos a promedio, la seleccionamos todos los datos y ella nos tira que el promedio, que es el mismo que teníamos antes. Seguimos con la mediana, igual buscamos la fórmula, buscamos donde dice mediana, seleccionamos los datos y ya nos muestra cuál es la mediana, que sería el dato central de la muestra. Y la moda, que es el dato que más se repite, igual buscamos aquí, seleccionamos y nos muestra que la moda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el promedio de los clientes que se atienden en el restaurante es de 58.19.
que el dato central de los clientes atendidos es 59 y que el número de clientes que más se repite por día es 59, que es la moda. Bueno, continuamos con lo que son las medidas de dispersión, donde el rango que es el dato mayor menos el dato menor. Ese sería el rango de nuestra tabla. La varianza que sería la sumatoria de la marca de clase menos el promedio potenciado dividido el número de muestras. Procedemos a llenar esta tabla para poder hacer eso, para tener la información más fácil. Me piden que multiplique la marca de clase por la frecuencia, lo hacemos así, y después me dice que lleva la potencia la marca de clase menos el promedio al cuadrado. Entonces me procedo a hacer una fórmula que es potencia, ¿cierto? ¿Qué voy a llevar a la potencia? La resta de mi marca de clase menos mi promedio. Promedio lo voy a fijar, le digo que me lo llevo al cuadrado y listo, y lo corro hacia todos lados. Y ya lo último me pide que ese promedio que usé lo multiplique por la frecuencia. Y esta sería la sumatoria que me piden para la varianza. ¿Cómo saco la fórmula? ¿Cómo sería la fórmula? La sumatoria dividido la muestra. Esa sería mi varianza. Y la desviación estándar, que es más que todo la raíz de mi varianza. Entonces sería la raíz cuadrada de mi varianza. ¿Ya? Esa sería mi desviación. Entonces, ese sería entonces más que todo una explicación ágil para este punto. Muchas gracias, profesor.